hermoso su nombre, cuán hermoso su nombre, el nombre de Jesús, mi rey. Cuán hermoso su nombre, nada se iguala a él. Cuán hermoso su nombre, no hay otro nombre. Cuán hermoso su nombre, no hay otro nombre. Gloria al Señor, gloria a Dios, aleluya. Cuán glorioso es su nombre. Hola, muy buenas noches, amados hermanos del Señor, que Dios les bendiga. Vamos a bajar un poquito, que la gracia de Dios, aleluya, amén. Ahí sí, ya estamos. Gloria a Dios. Bien. Bueno, queremos saludarles una noche más, bendecirles, desear que la gracia de Dios, que el amor de Dios sea con cada uno de vosotros. Estamos una noche más con el deseo de poder compartir la palabra de Dios. Estábamos hablando sobre un tema que es grande, sobre la profecía que Dios entregaba a través del profeta Nahum al pueblo o a la ciudad de Nínive, una ciudad que alcanzó la misericordia de Dios, una ciudad que a través de la predicación de Jonás fue al arrepentimiento, pero al pasar los tiempos se volvió a su pecado. Entonces el tema que hemos estado hablando es el juicio de Dios sobre Nínive y la justicia divina de Dios. Amén. Bien, amados, quiero saludarles desde acá, desde Casablanca. Estamos esta noche compartiendo o para compartir la palabra del Señor. Ciertamente está un poco helado, pero está lindo el poder sentarnos y hablar de esta promesa. Aquí en esta palabra hay una promesa maravillosa. Le vamos a bajar más volumen. Ahí. Hay una promesa maravillosa de parte de Dios y quiero llevarlos, hermanos, en el Señor a abrir nuestro corazón, a abrir nuestra mente. El Espíritu Santo habla a tu corazón. La palabra de Dios debe hacer vida dentro de ti, dentro de tu corazón. Amén. Que no oigamos de oída, hemos oído. No, que podamos oír la palabra, guardarla en nuestro corazón, porque la palabra de Dios es vida. La palabra de Dios produce sanidad, restauración, liberación, fortaleza, consuelo para nuestras vidas. No hay otra manera, Iglesia de Cristo, en la cual podamos nosotros recibir el consuelo o tener una paz verdadera en nuestros corazones, si no es a través de la poderosa palabra del Señor. Por eso, una de las cosas importantes, no predicar de religión, no hablar del hermano, no hablar del pastor, no hablar de otras iglesias, sino hablar de la poderosa palabra de Dios, porque la palabra de Dios es la que produce en mí el querer y el hacer la voluntad del Señor. Aleluya. Hoy día es un día bendecido, hemos podido compartir con nuestro hijo, hemos podido también disfrutar de las bendiciones de parte del Señor. Pero en este momento quiero invitarle, hermanos, desde aquí, desde Casablanca, estaremos unos días en este lugar compartiendo la palabra del Señor. Si necesitas una palabra de bendición en tu vida, está atento a lo que Dios quiere entregar. Dios siempre, hermano, sabe, en todo este tiempo que Dios me ha permitido estar en silencio, he podido comprender principios que Dios nos revela por su palabra, en los cuales son tan grandes, tan poderosos. Y mira, yo creo que el amor de Dios dentro de nosotros, los hijos de Dios, los que hemos creído, el amor de Dios nos lleva a amar
al pueblo de Dios, amar la iglesia, amar a tu prójimo, amar a aquel que está en desgracia, que está caído. Encontramos aquí en esta palabra profética en el libro de Nahum, que voy a terminar hoy día a hablarlo, donde Dios se revela y el profeta muestra a Dios de distintas formas. Muestra la soberanía de Dios, muestra el poder de Dios, muestra el juicio de Dios, muestra la misericordia de Dios, muestra, hermano, el favor que tenemos nosotros delante de Dios, los que hemos creído, los que hemos sido lavados, redimidos por la sangre del Cordero de Dios. Quisiera que el Espíritu Santo de Dios revelara en tu corazón la palabra. Porque no es el hombre quien produce en ti el querer y el hacer. No es el pastor el que te va a cambiar o a transformarte. No, es la palabra de Dios cuando oímos la palabra con fe. El problema del pueblo de Israel cuando Jesús vino a lo suyo, porque Cristo dijo, yo vengo a los míos, yo vengo a mi pueblo, yo vengo a mi nación, yo vengo a mis hermanos. Y el pueblo judío escuchó la palabra de Dios, la palabra que Jesús, el evangelio de Jesucristo que él predicaba, el pueblo lo escuchó, pero ¿cuál fue el problema del pueblo judío? Es que oyó la palabra sin fe. Aleluya. Y ese es muchas veces nuestro problema, el problema de la iglesia, que oye la palabra sin fe. Porque dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Buenas noches, bendecidas noches al pueblo de Dios, dice mi hermana Casilda. Bendición, hermana Casilda. Dios te bendiga junto a Daniel, junto a la familia, junto a tus hijos, tus nietos. Amado del Señor, hay una presencia de Dios. Qué rico es cuando se siente esa presencia de Dios, el respaldo de Dios a través de su presencia, en el cual podemos, hermanos amados, confiar, creer que la palabra no es conocimiento humano, sino es inspirada por el Espíritu Santo de Dios. Por eso es que la palabra de Dios no se puede discernir carnalmente. Humanamente no se puede discernir, porque la palabra de Dios es inspirada por el Espíritu Santo. Aleluya. Qué hermoso, ¿verdad? Aleluya, Dios les bendiga. Vamos a orar, vamos a hacer una oración de fe. Vamos a pedir en este momento que aquella promesa que Dios nos entregó, aquella promesa que el Padre envió en estos tiempos para que nos sea revelada la verdad de Jesucristo en nuestras vidas. Aleluya. Yo siempre recuerdo a Pablo cuando Pablo dice, cuando al Padre le plació revelar en mí a Jesucristo por el Espíritu. Un hombre cristiano o una persona que se declare hijo de Dios tiene que tener la revelación de Cristo en su vida. Y el apóstol Pablo nos enseña a través de las cartas que él ha escrito la manifestación de lo oculto, lo que había oculto, lo que dice en Jeremías en el capítulo 33, verso 3, cuando dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas, secretos de Dios. Y Pablo revela esos secretos, algo que no le fue manifestado a los profetas antiguos, sino que fue revelado en este tiempo para nosotros. Aleluya. Wow.
A veces nos duele, hermano, como cristiano, como hijo de Dios, como siervo de Dios, ver a veces la falta de sabiduría, la falta de temor de Dios, la falta de compromiso, la falta de interés por las cosas maravillosas y gloriosas que Dios tiene para revelarte, hermano, en tu corazón, para revelar cosas maravillosas. Pablo dice en su palabra que nosotros fuimos creados para la gloria de Dios, para manifestar la gloria de Cristo en nuestra vida. Aleluya. Gloria al Señor. Sea el nombre de Jehová bendito, sea el nombre de Jehová bendito. Aleluya. Oh, bendito Dios. Dios quiere, hermano, mira, anoche hablábamos sobre este profeta Nahum, donde Dios dice que Él quiere restaurarnos, consolarnos. Dice, yo te castigué, yo te oprimí, pero ya no más, ahora te voy a restaurar. Ya pasó el tiempo de la angustia, pasó el tiempo de la necesidad, pasó el tiempo del quebrantamiento. Ahora viene algo nuevo para tu vida, ahora viene algo nuevo para los hijos de Dios, para los creyentes, para los que hemos, hermano, confesado a Jesús como nuestro Señor, como nuestro Salvador, para aquellos que han recibido a Cristo en su corazón, para aquellos que buscan ese nuevo nacimiento donde podemos nacer en espíritu, en agua, en espíritu, y podemos alcanzar esa gloriosa presencia del Espíritu Santo, quien nos guía a toda verdad y a toda justicia. Aleluya. Santo es el Señor. Bendecida hermana Katy, dice la sierva Violeta. Buenas noches, Iglesia de Cristo, paz del Señor. Amén. Gloria a Dios. Amados del Señor, hay algo maravilloso que se mueve en este lugar. Dios va a entregar una palabra profética para tu vida. Dios va a confirmar su palabra dentro de tu corazón, pero tú tienes que creer, tenemos que confiar, tenemos que esperar en silencio, tenemos que, hermano, entender que en este tiempo el Espíritu Santo de Dios que mora dentro de ti te va a revelar cosas grandes que están ocultas y que Dios se la quiere revelar a sus hijos. Aleluya. Gloria al Señor. Es un tiempo de renacer, es un tiempo de volvernos a Dios, es un tiempo de poner nuestra vida en las manos de Dios, de poder dejar que Él controle nuestras vidas, dejar que la presencia de Dios sea gobernando el querer y el hacer en su propia voluntad. Aleluya, los tiempos son difíciles. Nosotros vemos las señales, nosotros vemos cómo se está cumpliendo a cabal la palabra de Dios. Nosotros vemos cómo en los días hay guerra, rumores de guerra, pestilencia, enfermedades, terremotos en distintos lugares. Y la palabra de Dios dice que esos solo son principios de dolores. Vemos cómo la naturaleza misma está dando testimonio de esta presencia maravillosa en que Cristo viene a buscar su iglesia. ¿Cuál es el plan? ¿Cuál es el propósito de que usted crea en Jesús? ¿Cuál es tu meta como cristiano, como hijo de Dios? ¿Cuál es tu meta? ¿Qué es lo que anhela tu corazón? Aleluya. Cuando nosotros, hermano, hemos sido engendrados en este olivo, como planta silvestre, dice la palabra. Fuimos injertados en el verdadero olivo. ¿Para qué? Para dar un fruto agradable, para recibir la savia, para recibir ese alimento espiritual. Aleluya. Aleluya.
Quiero que oremos al Señor, quiero que oremos al Señor, quiero que abras tu corazón para Dios. Yo sé que en ti está la promesa de Dios en tu vida. Pero cuando esa promesa se manifiesta, podemos entender por la palabra de Dios que la justicia divina de Dios, el poder glorioso de Dios, la manifestación del amor de Dios en nuestra vida se manifiesta a través de mi fe, a través de lo que yo pueda creer, aunque pasamos momentos difíciles, aunque hay momentos en los cuales, amados del Señor, no entendemos las cosas, pero una cosa sí entendemos, que en medio del dolor, que en medio de la prueba, que en medio del cansancio, que en medio de la angustia, que en medio de nuestras debilidades, el Señor está con nosotros. Y eso es lo que nos lleva a confiar y a seguir adelante. Amén. Gloria al Señor. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, aleluya. Hay una presencia de Dios maravillosa. Hay una presencia del Espíritu Santo. Padre, en el poderoso nombre de tu Hijo amado Jesús. Aleluya. Haz que tu palabra esta noche, Señor, haga vida en la vida de cada uno de aquellos que la puedan oír. Señor, tu palabra dice que tú eres vida. Tu palabra es vida. Tu palabra da refrigerio para nuestros huesos. Tu palabra da y trae sanidad a nuestra vida. Padre, en el nombre de Jesús, permítenos en esta noche ser ministrado a través de tu palabra. Permite que en esta noche tu nombre sea exaltado por sobre todo nombre y que esta presencia gloriosa, que esta presencia maravillosa de tu Espíritu Santo toque en esta noche la vida de tus hijos. Oh Señor, tú conoces cada necesidad. Tú conoces, Señor amado, cada momento que está pasando, Señor, tu pueblo, tu iglesia. Pero también tenemos una promesa que viene de parte suya, Señor, y queremos tomarnos de esta palabra. Queremos tomarnos de esta promesa. Queremos hacer nuestro esta palabra. Y a través de esta palabra que entregarás en esta noche, Señor, harás un milagro en la vida de aquellos que la oyen. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya. Sí, Señor, el anhelo es tu hacer en mí. Aleluya. Gloria al Señor. Tengo pena en mi corazón, dice mi hermana. Tú me conoces. Ciertamente Dios nos conoce. Pero Dios trae ese gozo. Yo dice el Señor que Él convierte nuestra tristeza en alegría. Amén. Gloria al Señor. Quiero hablar sobre este profeta, sobre este acontecimiento, lo que anoche hablábamos acerca de la ciudad de Nínive. Quiero hablar y quiero leer un poco en el libro de Jonás, ya en el capítulo 3, ya porque todos, amados del Señor, conocen esta palabra, conocen esta historia, ¿verdad? Porque cuando Jonás fue enviado a predicar el evangelio, a predicar una palabra de parte de Dios a Nínive, Jonás no quiso ir. ¿Por qué no quiso ir Jonás? Porque Jonás tenía un resentimiento contra la ciudad de Nínive, porque era una ciudad sanguinaria, era una ciudad que era un reino que maltrataba, que incluso había dado muerte a muchos judíos y que habían maltratado a sus antepasados. Y demás, Jonás sabía que si el pueblo se arrepentía, Dios lo iba a perdonar. Y eso Jonás, en su dolor, en su corazón, por el pasado, por su pasado, por sus generaciones, tenía ese dolor en sí, no quería ir a predicarle. Conocemos la historia. Pero en el capítulo 3 dice la palabra de Dios, ¿ya?
Vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Aleluya. Quiero que pongan atención en esto. Y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová. Esto fue después que se lo tragó el pez y que el pez lo vomitó en la playa. Nuevamente vino la palabra de Dios. Aleluya. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Mira lo que el Espíritu Santo pone en mi corazón. Mira cómo empieza. Jonás, Dios le dio una orden. A veces somos tragados por un pez porque no estamos obedeciendo. Puede haber un gran problema, una gran situación en tu vida que te está atormentando, que te está llevando a las profundidades, que te está llevando al abismo, que te está llegando a momentos tan difíciles, simplemente porque Dios te ha dado una orden y no has cumplido. Gracias. Aleluya. Jonás clamó a Dios desde las profundidades del mar. Porque él veía que había desobedecido a Dios. A veces no entendemos por qué pasamos situaciones que nos están hundiendo. Hay situaciones en las cuales estamos cayendo en una profundidad del abismo y no queremos reconocer que hemos desobedecido al mandato de Dios. Porque muchas veces, hermano, esperamos que Dios nos hable del cielo, amado del Señor, para entender. Pero tenemos la palabra de Dios. Entonces todas las cosas no funcionan al revés porque realmente no estamos cumpliendo con el propósito de Dios ni obedeciendo al mandato que Dios nos entrega. Entonces dice que vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová, y era Nínive ciudad grande en extremo, de 3 días de camino. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad camino de un día, y predicaba diciendo, de aquí a 40 días Nínive será destruida. O sea, había una sentencia sobre Nínive. Pero la palabra que llevaba Jonás, esta palabra de advertencia, también iba con misericordia, iba con amor, iba con una esperanza de arrepentimiento, iba con una esperanza que si Nínive se arrepentía, Dios también se iba a arrepentir del castigo que tenía determinado para la ciudad de Nínive. O sea, a veces Dios te puede mandar a entregar una palabra a aquel que te ha hecho daño, aquel que ha hablado mal de ti, aquel que te ha difamado, aquel que te ha calumniado, aquel que ha querido lo malo para ti. Y muchas veces nosotros no queremos llevar esa palabra porque hay resentimiento en nuestros corazones. Pero Dios quiere salvar. Dios trae una palabra de salvación. En este momento, en el tiempo de Jonás, Dios estaba entregando una palabra, una advertencia a Nínive, pero con misericordia. Declara la palabra que dice, y los hombres de Nínive creyeron a Dios. En ese entonces, creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio, desde el mayor hasta el menor de ellos. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive, y se levantó de su silla, se despojó de su vestido, y se cubrió de cilicio, y se sentó sobre ceniza, e hizo proclamar y anunciar en Nínive, por mandato del rey y de sus grandes, diciendo, hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna,
y no se les dé alimento ni beban agua, sino cúbranse de cilicio, hombres, animales, y clamen a Dios fuertemente. Aleluya. Y conviértanse cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y apartará el ardor de su ira y no pereceremos? Aleluya. ¡Qué arrepentimiento! ¡Qué palabra más sabia de un rey! Y a veces nosotros somos tan orgullosos, hermano, que no tenemos capacidad para perdonar, que no tenemos capacidad, hermano, para entender los propósitos, los misterios de Dios en nuestra vida. Dios hace esto tan grande con Jonás. Jonás se oponía a esta predicación por lo que él sentía contra esa ciudad, que era una ciudad cruel, era una ciudad llena de pecado, de rapiña, que mismo el rey dice: vístanse de cilicio y conviértanse a Dios. Aleluya. Y este arrepentimiento llevó a que Dios no ejecutara el ardor de su ira que tenía sobre esta ciudad. Quiero leer un poquito más. Y dio Dios lo que hicieron. ¿Cuántos creen que Dios ve lo que nosotros hacemos? ¿Cuántos entienden que Dios te conoce? Tú levantar y tú sentar. ¿Cuántos entienden y creen que Dios ve cada cosa, cada pensamiento, cada intención del corazón, cada palabra que sale de tu boca, cada deseo que hay en tu corazón? Dios lo conoce. Nada hay encubierto que Dios no lo vea. Dios vio y conoció el corazón del rey y de todo esto, que se humillaron delante de Dios. Y esto provocó que la ira de Dios se apartara, que la sentencia que había sobre Nínive no fuera ejecutada. ¡Wow! ¡Qué hermoso!, ¿verdad? ¿Por qué leo esto? Porque Jonás predicó esta palabra y Nínive se arrepintió, se convirtió, se volvió de su mal camino. Comenzaron a adorar a Dios. Pero pasó el tiempo. Pasaron las generaciones y Nínive volvió a su pecado, volvió a su rapiña, volvió a su egocentrismo. Dice la palabra que ellos se apartaron de los caminos de Dios. Ellos se rebelaron contra Dios. Y ahí encontramos al profeta Nahum, que Dios lo vuelve a enviar hacia Nínive, pero ya no con misericordia. Ahora venía una sentencia que se iba a ejecutar sobre Nínive, porque se había apartado de Dios, porque se había rebelado contra Dios, porque había vuelto nuevamente a su mal camino. ¡Wow! Y muchas veces nosotros no tomamos en cuenta ni le damos el valor a ser llamado hijo de Dios. Cuando yo dejo los caminos de Dios, cuando yo me vuelvo atrás, como dice el Señor en su palabra, como el perro vuelve a su vómito y como el puerco lavado vuelve otra vez a ensuciarse, es cuando viene nuevamente la palabra de Dios y hay una sentencia sobre tal persona. Pero la falta de temor de Dios, porque hoy en día se le teme más al hombre que a Dios, se le teme más al pastor que a Dios. No hay temor de Dios. En la iglesia nos podemos presentar como ángeles, con una cara que,
wow, que parece que ya nos vamos al cielo. Pero en nuestra vida diaria, en nuestro caminar diario, no es lo mismo. Por eso que hoy en día el Señor quiere revelar su palabra en tu corazón. Una palabra que te hará libre. Una palabra que restaurará tu corazón. Una palabra que producirá en ti sanidad, restauración, liberación. Pero para ello hay un principio. Y ese principio es que usted quiera ser restaurado. Es que usted quiera ser cambiado. Es que usted quiera hacer una nueva vida en Cristo. Aunque la palabra de Dios habla de restauración, pero lo que verdaderamente Cristo quiere hacer es hacerte una vida nueva dentro de ti. Dios quiere, amado del Señor, que esa naturaleza de Adán sea cambiada dentro de ti y entre la naturaleza divina de Cristo. Aleluya. Quiero ir nuevamente, hermano, a lo que estábamos hablando. Dios bendiga a la iglesia. Amén. Entonces, hermano, hablábamos de que el libro de Nahum es un mensaje poderoso sobre la justicia divina y el juicio de Dios sobre la ciudad de Nínive, la capital del imperio asirio. El profeta Nahum, aproximadamente en un siglo después de que Nínive se arrepintiera. O sea, pasó un siglo después que Nínive se arrepintiera en respuesta a la predicación de Jonás. El libro de Nahum destaca, aleluya, el lado de Dios como juez, quien no permite que la maldad y la opresión continúe sin castigo. Aleluya. Nos muestra que la historia de Nínive es significativa porque en los días de Jonás la ciudad se arrepintió y Dios le mostró su misericordia. Sin embargo, con el tiempo Nínive volvió a su antiguo comportamiento de violencia, crueldad y opresión hacia otras naciones, especialmente hacia el pueblo de Dios, hacia el pueblo de Israel. El imperio asirio se había convertido en un símbolo de maldad y opresión. Y Nahum, como profeta, Dios le manda a profetizar su destrucción definitiva como un acto de justicia divina. ¿Por qué? Porque Dios no tiene relación con el pecado. Nosotros como pueblo de Dios, nosotros como cristianos, representamos en esta hora, o nosotros como personas, como creación de Dios, como iglesia de Cristo, como pueblo de Dios, se nos ve en este concepto de el hombre que se vuelve atrás. Por eso, mira, hay momentos en que estás débil. Hay momentos en debilidad que ya no queremos seguir. Hay momentos en que queremos, como decimos vulgarmente, tirar la toalla. Hay momentos en que no tenemos capacidad, hermano, para sobrellevar las situaciones o circunstancias. Pero una cosa es estar en debilidad y otra cosa es volverse al pecado, volverse a las cosas del mundo. Por eso que el Señor dice, no contenderá para siempre mi espíritu con el hombre. Por eso que vamos a explorar estos tres temas principales del libro de Nahum. Primero, el juicio de Dios sobre Nínive, el concepto de la justicia divina y el consuelo que ofrece a los oprimidos y la soberanía de Dios. El juicio de Dios, el consuelo y la soberanía. Dios es soberano.
Dios es justo. No contenderá para siempre mi espíritu con el hombre. No sé cuál es, hermano, los momentos. Yo quiero llevarte a meditar. Yo quiero llevarte a entender cuántos años has caminado dentro de la iglesia o como un hijo de Dios, como una hija de Dios, y estás viviendo los mismos problemas y estás viviendo las mismas consecuencias y no hay una salida y no hay un alivio para tu proceso. La palabra de Dios dice que es necesario que seamos probados, pero por poco tiempo. No es posible que vivamos una vida deteriorada, una vida miserable en el espíritu, o una vida, hermano, que no te produzca esa paz que Dios ha prometido. Cuando Él dijo, el Señor, yo doy paz, no como el mundo la da. La paz del mundo es pasajera, pero mi paz es eterna. Cuando tenemos tantas promesas de parte de Dios, para ti y para mí, examinémonos, conversemos con Dios, seamos francos. Él todo lo sabe, Él todo lo ve, Él todo lo conoce. Si hay en ti algo que está impidiendo que la gloria de Dios se manifieste en tu vida, si estás en desobediencia, si tienes un llamado de Dios y estás ahí estancado, vamos, levántate, créele a Dios. No es fácil, tenemos luchas, tenemos momentos que son difíciles, nos equivocamos, erramos, pero no nos quedemos tirados, levantémonos. Tenemos un Dios grande, tenemos un Dios que es soberano, tenemos un Dios poderoso, tenemos un Dios amado del Señor que quiere moverse dentro de tu vida. Si no eres tú, no soy yo, es Dios en tu vida. Aleluya. Sea el nombre de Jehová bendito. El juicio de Dios, esto lo estuvimos hablando ayer también, pero vamos a hacer una repasada. El juicio de Dios sobre Nínive, la destrucción de un imperio. El tema central del libro de Nahum es el juicio de Dios sobre Nínive. La ciudad que una vez se había arrepentido bajo la predicación de Jonás, había vuelto a sus viejas costumbres de violencia, crueldad y opresión. Aleluya. Se habían arrepentido, habían alcanzado la misericordia de Dios. Dios los había liberado, pero después de un siglo vuelven nuevamente. Quizás otras generaciones que no conocían o que no habían tenido la bendición de ver ese arrepentimiento, pero que sí considero que sus padres, sus antepasados, le habían hablado del momento en que Dios les había dado advertencia y ellos se habían arrepentido y Dios había no había cumplido con lo que había sentenciado por el arrepentimiento. Porque cuando erramos, hermanos, yo quiero que esto lo entienda, porque todos podemos errar, todos podemos cometer errores, todos de una u otra manera podemos debilitarnos, todos de una u otra manera podemos ser débiles en un momento de una tentación, podemos caer, podemos, hermanos, fallar. Todos, mientras estemos en este cuerpo, habrá una lucha constante entre la carne y el espíritu, y Dios lo sabe. El problema no es que tú caigas. El problema es que te quedes en tu caída. El problema es que no confíes en el perdón de Dios. El problema es que no vienes al arrepentimiento, que te quedas en tu pecado. Dice David que mientras él se quedó en su pecado, sus huesos, su cuerpo fue envejeciendo. Porque el pecado te produce enfermedades. El pecado te produce envejecimiento. El pecado te produce angustia. El pecado te trae la muerte. La paga del pecado es muerte.
Pero gloria a Dios que el Padre en su grandeza, en su amor, envió a su Hijo Jesucristo, el cual entregó su vida ahí en la cruz para que a través de esa sangre gloriosa derramada ahí en la cruz, nosotros podamos ser limpios, lavados, redimidos, perdonados, santificados por su palabra. Es que algo maravilloso, es algo que el mundo no lo ve, hermano, es algo que hoy día muchos cristianos no lo están viendo, se lo pasan discutiendo profecía, se lo pasan, hermano, discutiendo entre sí, peleando entre sí, y no revelan esta poderosa verdad, hermano, que es que Cristo es el que te da vida. Nínive, después de haber recibido esta tremenda misericordia de Dios, se vuelve a su pecado. Y esto le pasa a muchos cristianos. Hemos visto hombres evangelistas, pastores, apóstoles, o muchos que han caído, que han vuelto atrás. Pero hay una esperanza en el Señor. Si hay alguno, si alguno ve o escucha esta palabra y se ha vuelto atrás, el Señor te dice, hay una esperanza. Solamente arrepiéntete, conviértete, vuélvete de tu mal camino. ¿Para qué? Para que la justicia de Dios no caiga sobre tu vida. Nínive fue conocida por su crueldad hacia las naciones que conquistaba y había acumulado riqueza a través de la explotación y el saqueo. Los asirios eran temidos por su brutalidad y sus actos de violencia. Eran bien conocidos en todo el mundo antiguo. Pero el mensaje de Nahum ofrece una advertencia clara de que aunque la maldad pueda prosperar por un tiempo, el juicio de Dios es inevitable para aquellos que se niegan a arrepentirse y continúan en el camino de la injusticia. Hay una sentencia para aquellos que se niegan a arrepentirse, a volverse a Dios, a reconocer su pecado delante de Dios y convertirse de su mal camino. Por eso que Nahum acá también muestra el carácter de Dios como juez justo. El libro de Nahum comienza con una poderosa declaración sobre el carácter de Dios como un juez justo. Nahum capítulo 1, 2, 3 leemos: Jehová es Dios, esto lo vimos ayer, Jehová es Dios celoso y vengador, Jehová es vengador y lleno de indignación, que se venga de sus adversarios y guarda enojo para sus enemigos. Jehová es tardo para la ira y grande en poder, y no tendrá por inocente al culpable. Vuelvo a decir, no hay nadie perfecto. Pero en este tiempo que estamos viviendo, iglesia de Cristo, nosotros los llamados, nosotros los que hemos recibido el llamado de Dios, debemos entender que nuestra vida está escondida en Cristo. Debemos entender que ya no vivo yo, sino Cristo vive en nosotros. Debemos entender que tu vida carnal, humano, tus pasiones, nuestras pasiones desordenadas, nuestras costumbres de avaricia o nuestras costumbres mundanas deben salir, hermano. Cristo viene. Y Cristo no viene a buscar una persona que diga, yo creo en Dios. El Señor no viene a buscar a alguien que dice, yo estoy los domingos en la iglesia, yo diezmo, yo ofrendo, yo hago el bien. No, Cristo viene a buscar a aquellos que verdaderamente se han arrepentido, se han convertido de su mal camino y se han vuelto a Dios. Ya no viven según los deseos de la carne, ya no viven según los preceptos humanos, sino que viven una vida consagrada a Dios en espíritu y en verdad. Una vida que manifiesta la obra gloriosa de Cristo en cada corazón. Es tiempo de entender que no debemos dejarnos engañar por un evangelio libertino, frágil, liviano, sin compromiso. Aleluya, Dios bendiga
Aurora. Hola, buenas noches y saludo ahí para Aurora, para Francisco, para toda la familia de Alto Hospicio. Dios bendiga. Aleluya. Porque, hermano, quiero que entendamos esto como iglesia. Quiero que entendamos esto. Estamos en los últimos tiempos. Ya no hay tiempo para reflejar, ¿cómo se dice? Tocarte la espalda, estarte ahí, hermanito, vamos adelante, hermanito, sí tenemos que seguir. No, no, no. Estamos en tiempo de decirte la verdad. Estamos en tiempo de decirte que la palabra de Dios dice, no todo aquel que me diga, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Porque muchos me dirán en aquel día, Señor, en tu nombre predicamos, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, Señor, en tu nombre hicimos milagros, Señor, en tu nombre hicimos esto. Mas el Señor nos dirá, apartados, hacedores de maldad, no os conozco. Entendamos esto, iglesia de Cristo. Usted que tiene la palabra en su corazón, usted que tiene la palabra de Dios en su corazón, camine por esa palabra. Estemos dispuestos a hacer morir esta carne con sus deseos, con sus pasiones, con sus malas costumbres, con el engaño, con la mentira, con la soberbia, con el orgullo, con la vanidad, con la altanería. Esta carne orgullosa, hazla morir. Deja que Cristo entre en tu vida, que haga morada dentro de ti. Deja que el Espíritu Santo de Dios comience a producir en ti el querer y el hacer la buena voluntad de Dios escrita en su palabra. Nínive, un pueblo que en un tiempo alcanzó la misericordia de Dios y que se revela nuevamente contra Dios en la maldad, en el pecado, ahora Dios le trae una sentencia en la cual será sin misericordia. Por eso que el carácter de Dios dice, Jehová es Dios celoso y vengador. Jehová es vengador y lleno de indignación. Se venga de sus adversarios y guarda enojo para sus enemigos. Jehová es tardo para la ira y grande en poder, y no tendrá por inocente al culpable. Podemos entender acá, Dios dice que Él es grande en misericordia. Pero Dios, cada día que tú te levantas por la mañana, cada día que tú abres tus ojos por la mañana, es una oportunidad que Dios te está dando para que tú te vuelvas a Él. Para que tu corazón se abra de par en par, para que el Padre revele a Jesús dentro de tu vida. Y cuando Cristo entra en tu corazón, las obras de Cristo comienzan a revelarse dentro de ti y a manifestarse hacia el exterior. Porque el Espíritu Santo está dentro de tu corazón. Pero este cuerpo, esta carne, debe manifestar las obras de Cristo. Mi boca tiene que manifestar y glorificar a Cristo. Mis pensamientos, mis miradas, mis acciones, mi caminar, mis actitudes, reflejar a Cristo. ¿Vamos a fallar? Vamos a fallar. Pero cuando nos volvemos a Dios en arrepentimiento, alcanzamos la misericordia del Señor. En este pasaje nos muestra que Dios es paciente, pero su paciencia no significa que permitirá que el mal continúe para siempre. No. Dios es paciente. Dice el Señor, y tendré paciencia y esperaré. En Isaías no habla, para que te vuelvas. Ahora, ¿cuánto tiempo vamos a permitir que Dios tenga que esperar para que yo pueda arrepentirme?
Amados hermanos, no estamos, escuche por favor, iglesia, estamos en los tiempos de tener un encuentro personal con Cristo. No, mira, saca tu mirada de las iglesias, saca tu mirada de los pastores, saca tu mirada de las congregaciones. Pon tu mirada en Cristo. Tu vida personal y tu relación personal no es a través del pastor de la iglesia, ni del hermano, ni del predicador. Tu relación es directamente entre usted y Dios. No hay otro hermano. Nadie te va a salvar, ni por mucha gracia, unción que tenga el pastor, te va a salvar. No. Es tu vida. Eres tú. Tú eres la iglesia de Cristo. El Padre entregó a su Hijo por ti, por mí. Entiéndelo. Es que yo no voy a la iglesia porque el pastor es aquí y es allá. Es que yo no voy a... No, mira, hermano, la iglesia es un lugar donde vamos a adorar a Dios, a alabar a Dios junto a nuestros hermanos. Pero Cristo mora dentro de ti. Tú eres el templo. Cristo mora en ti. Y si Cristo mora en ti, la obra de Cristo van a ser manifestada en tu carne. Y los que te rodeen, y los que te vean, y los que caminen a tu lado, verán en ti la obra de Cristo. Y se convertirán a Dios, porque verán el cambio dentro de tu vida. No esperemos cambiar porque otro lo dice. Amén. Dice, Dios es paciente, pero su paciencia tiene un límite. No contenderá para siempre mi espíritu con el hombre. Dios tiene un límite. Y esta noche el Señor te está diciendo, yo tengo paciencia contigo, pero mi paciencia tiene un límite. ¿Hasta cuándo? El tiempo está cerca. Cristo viene. Y viene apresuradamente, hermano, escúchalo por favor. No es religión. No es una religión. Cristo es vida. La obra de Cristo dentro de ti. Nunca te olvides esto. ¿Acaso ignoráis, dice el libro de Gálatas, que vosotros sois templo del Espíritu Santo de Dios? Y que el Espíritu Santo que mora en vosotros los anhela celosamente. Eres anhelado por Dios celosamente. Donde está el Espíritu Santo de Dios hay libertad. Donde está el Espíritu Santo de Dios no puede haber otra cosa. No puede haber orgullo, no puede haber soberbia, no puede haber mentira, no puede haber, hermano, engaño, no puede haber nada. Porque está la presencia de Dios. Y si algo hay dentro de nosotros, el mismo Espíritu Santo de Dios va a comenzar a moverse poderosamente en ti y te va a libertar de todo lo que te tenga esclavizado, porque es la obra del Espíritu Santo. Él produce en ti los cambios. Él te convence, que el Espíritu Santo de Dios te convenza hoy día a ser un hermano, a ser un hijo de Dios, que esté dispuesto, comprometido por la obra de Dios para que muchos sean alcanzados por la palabra. Y tú eres parte de ello. Tú eres parte de esta bendición. Dice, Dios es paciente, pero su paciencia no significa que permitirá que el mal continúe para siempre. Muchos están confiados. No, es que hoy día estamos en la gracia. No, es que hoy día Dios tiene misericordia. Sí, Dios la tiene, pero no para siempre. Ten cuidado. Aunque Dios es misericordioso, también es un juez justo, que no dejará sin castigo a aquellos que oprimen a los demás. La frase, no tendrás por inocente al culpable, es un recordatorio de que aunque el juicio de Dios pueda parecer retrasado, eventualmente llegará y será justo. O sea,
Dios no contenderá para siempre con el hombre. Es importante, hermano, notar que la justicia de Dios está siempre acompañada de su soberanía. En el libro de Nahum, capítulo 1, versos 3 y 5, el profeta describe el poder de Dios sobre toda la creación. Dice: Jehová marcha sobre la tempestad y el torbellino, y las nubes son el polvo de sus pies. Él reprende al mar y lo hace secar y agota todos los ríos. Los montes tiemblan delante de él. Aleluya. Gloria al Señor. Este lenguaje poético enfatiza que Dios no solo es el juez de Nínive, sino toda la creación. Él tiene el poder de controlar la fuerza. Él tiene el poder para controlar la naturaleza. Él usa la naturaleza para llevar a cabo su propósito. Vemos nosotros cuando los de Coré, cuando se rebelaron en el desierto, Él abrió la tierra y se tragó a todos aquellos que se opusieron a adorar a Dios y adoraron la imagen. O sea, Dios usa, hermano. Hemos visto en las noticias, vemos a través de mundialmente cuando hombres Dios ha castigado con naturaleza por el pecado, por la soberbia, por la rebeldía del hombre. Hoy día estamos en un tiempo en que el hombre se rebela contra los principios de Dios, donde todo lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno. Quiero decirte una cosa: la palabra de Dios está escrita y viene el tiempo del juicio de Dios. Dios quiere librarte de ese juicio, como Dios lo hizo con Nínive en la primera, hermano, manifestación de su predicación a través de Jonás. Pero Dios quiere librarnos. El evangelio, hermano, no es una distracción. Entiéndelo. El evangelio no es una distracción. El evangelio, hermano, es un camino trazado por nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Es un evangelio, es un camino. Jesús dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. El que por mí entrare, el que por mí caminare, vamos a encontrar la vida. Mira lo que dice en el libro de Sofonías, en el capítulo 2, dice lo siguiente. Quiero hablarte de esto, porque quiero que entendamos, hermano, que el evangelio no es para adquirir bienes materiales. El evangelio es una palabra de vida que produce en tu corazón esa paz, esa seguridad, esa tranquilidad de que cuando se ha manifestado el juicio de Dios sobre este mundo, tú tienes esa libertad y podrás entrar a este camino o a este reino glorioso que Dios tiene preparado para los que le aman. Dice en Sofonías capítulo 2 como advertencia, dice lo siguiente: congregaos y meditad, oh nación, sin pudor. Meditar, pensar, entrar en razonamiento. Antes que tenga efecto el decreto y el día se pase como el tamo, antes que venga sobre vosotros el furor de la ira de Jehová, antes que el día de la ira de Jehová venga sobre vosotros. Antes. O sea, Dios le dio una advertencia a Nínive. Nínive se arrepintió con la predicación de Jonás, pero después de un siglo volvió nuevamente a ser esa ciudad, ese reino tirano, sanguinario, dice la Biblia, rebelde, que se opuso ante Dios. Y Dios envió la destrucción total. Poco me gusta hablar de esto que viene, porque
Una de las cosas, Iglesia de Cristo, que Dios ha puesto en mi corazón, es que cada creyente pueda acercarse a Cristo por amor, por reconocer el sacrificio, el amor del Padre, como dice en su palabra. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que Él envió a su Hijo, el unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Quisiera que todos ustedes sirvieran a Dios por amor, no por miedo al castigo. Porque el castigo viene. Porque el día de la ira de Jehová viene. Porque el día en que no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada, viene y viene pronto. Pero antes de esa manifestación viene la misericordia de Dios, que viene a buscar su pueblo, que viene a buscar su iglesia, que viene a buscar a aquellos que han creído, que han sido lavados, redimidos por esa sangre gloriosa, poderosa, derramada ahí en la cruz. Sofonía dice: congregado y meditado, oh nación sin pudor, antes que tenga efecto el decreto y el día se pase como el tamo, antes que venga sobre vosotros el furor de la ira de Jehová, antes que el día de la ira de Jehová venga sobre vosotros. Pensar, iglesia. Vuelvo a decir, no es el que dice Señor, Señor. No. Es aquel que se deja cambiar. Es aquel que deja ser transformado por la palabra de Dios. Es aquel que está dispuesto a dejar su pecado, a dejar su orgullo, su soberbia. Aquel que está dispuesto a hacer morir esta carne para que Cristo viva dentro de él. Porque esto no se trata de que cantes una alabanza, de que ores, de que ayunes, de que diezmes, de que ofrendes, de que vayas a la iglesia, de que te vistas con pollera larga, que te tapes con velo. No, esto es que tengas una vida en Cristo Jesús y esa vida sea manifestada a través de nuestra actitud diaria, para que muchos puedan ser añadidos a este camino glorioso del Evangelio. Congregado y meditado nación sin pudor, antes que tenga efecto el decreto y el día se pase como el tamo, antes que venga sobre vosotros el furor de la ira de Jehová, antes que el día de la ira de Jehová venga sobre vosotros. Buscad a Jehová todos los humildes de la tierra, los que pusisteis por obra su juicio. Buscad justicia, buscad mansedumbre, quizás seréis guardados en el día del enojo de Jehová. Una palabra profética. Buscad humildad, buscad a Jehová, buscad a Dios. No te conformes con decir yo creo en Dios, no te va a servir eso. No te va a servir decir amén. Lo que te va a servir es que tu vida tenga un cambio, una transformación, que la presencia del Espíritu Santo dentro de ti comience a formarte como un hijo, como una hija verdadera de Dios, que esté dispuesto a renunciar al mundo, a sus pasiones, a sus deseos, a toda esta contaminación mundana. Por eso dice, buscar a Jehová mientras pueda ser hallado, antes que venga el día terrible. Aleluya. Gloria al Señor. Porque el día de la ira de Dios viene, como vino sobre Nínive, por no convertirse, por no apartarse de su pecado, por no mantenerse en el temor de Dios, en la obediencia. Se volvieron contra Dios. Por eso digo, y quiero que entienda la iglesia, el evangelio no es algo en el cual tú puedes ir a la iglesia y te vas a la casa y nada más. No, es una vida constante en la presencia del Espíritu Santo de Dios, en la presencia de Dios. Y eso significa que Cristo mora dentro de ti. En el libro de Juan, en el capítulo 15 o capítulo 14, por ahí unos versos dice: permanecer en mí y yo en vosotros.
en el capítulo 15, como el verso 6 por ahí. Permanecer en mí y yo en vosotros. Hay muchos en la iglesia que permanecen en Cristo, pero Cristo no permanece en ellos. Y esa es la diferencia. Esa es la diferencia del verdadero cristiano. Hay muchos que permanecen en la iglesia. Hay muchos que permanecen cantando, alabando, quizás adorando, orando, ayunando, haciendo muchas cosas. Pero Cristo no permanece dentro de ellos. Porque como Jesús dijo, este pueblo de labio me honra, pero su corazón, aleluya, está lejos. Iglesia de Dios, debes entender que Cristo debe morar dentro de tu vida. No te conformes con ser un religioso, sino que se manifieste en ti la obra del Evangelio. ¿Por qué, amado? Porque dice que viene el día terrible de Jehová. Nínive sufrió las consecuencias de su pecado. Y Dios nos dice, hermano, que, aleluya, que nadie pasará por inocente. Mi pecado no confesado. Si vivimos en pecado, en desobediencia, si vivimos amando más al mundo que a Dios, si vivimos amando más las tinieblas que la luz, tengamos cuidado. Grande es el amor y la misericordia de Dios, pero no contenderá para siempre mi espíritu con el hombre. Para los creyentes hoy, este pasaje que hemos leído, voy a volver a leerlo, porque el profeta enfatiza que Dios no solo es el juez de Nínive, sino de toda la creación. Él tiene el poder de controlar las fuerzas naturales y usar su creación para llevar a cabo su justicia. Eso también destaca la soberanía de Dios sobre las naciones, incluyendo los imperios más poderosos. Para nosotros los creyentes hoy día, este pasaje nos recuerda que aunque a veces parezca que el mal, aleluya, está ganando, Dios sigue siendo el juez. Anoche hablábamos acerca de esto. Muchas veces vemos la prosperidad del impío. Vemos la prosperidad del hombre de pecado. Pero viene el momento en que Dios, con su justicia divina, hará justicia a su pueblo. Por eso que el Señor dice, guarda silencio ante Jehová. Guarda silencio ante Jehová y espera en Él. No te alteres con motivo del que prospera en su camino, por el hombre que hace maldades, porque los malignos serán destruidos. Pero los que esperan en Jehová, ellos heredarán la tierra. Esta es la promesa. Amado, hay un cielo nuevo, hay una tierra nueva, hay un lugar donde Dios tiene preparado para nosotros, los que hemos creído. Pero para entrar a ese lugar hay principios. Y uno de los principios es que Cristo viva dentro de ti. Que tú puedas, que yo pueda, que cada cristiano debe morir para vivir en Cristo. Morir en la carne para vivir una vida en Cristo. Porque el Señor dice en su palabra que yo volveré y me tomaré a mí mismo. O sea, Cristo dentro de ti. Necesito y necesitamos aprender estos principios. No conformar. Por favor, iglesia, no te conformes como eres. No creas. No creamos que si vivimos en pecado vamos a ver la gloria de Dios. Es imposible.
Dios no tiene relación con el pecado. Somos pecadores, sí somos pecadores. Fallamos a Dios, sí le fallamos a Dios. No somos perfectos. Porque Pablo dice en su palabra, aún no se ha manifestado lo que debemos ser. Pero cuando Cristo venga, seremos semejantes a Él y le veremos cara a cara. Porque seremos transformados. Mientras estemos en este mundo perverso, no vamos a tener una perfección total. Pero cuando el Espíritu Santo mora dentro de ti, Él te ayuda en tus debilidades. Él te ayuda en los momentos difíciles. Él te ayuda y te alumbra para apartarte del pecado, para no vivir una vida pecaminosa. Porque podemos, hermano, ser ministrados por el Espíritu. Porque pueden venir a tu mente cantidades de pensamientos inicuos, pensamientos de maldad, pensamientos de adulterio, de fornicación, pensamientos de mentira. Pueden venir cantidades de pensamientos en tu mente. Pero cuando el Espíritu Santo de Dios está dentro de ti, esos pensamientos no entran a tu corazón. No entran. Porque, como dice su palabra en el libro de Corintios, que Dios nos ha dado armas poderosas en Dios para, hermano, derribar toda fortaleza, todo argumento y llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia de la palabra de Dios. Hermano, cuando tú entregas tu vida a Cristo, cuando tú entregas tu vida a que Dios tome el control, Dios te comienza a revelar cosas maravillosas, comienzas a vivir una vida en gozo, en paz, una vida, hermano, que aún en tu debilidad, aún cuando estás cayendo, aún cuando ya no tengas fuerza, pero de ahí Dios te levanta, porque no eres tú, sino Cristo en ti, hermano. Aleluya. Es un llamado a entender que como vivimos en la carne no podemos agradar a Dios. Voy a terminar leyendo en Romanos, en el libro de Romanos, en el capítulo 8. Veamos qué dice, a ver. Gloria al Señor, a ver si lo encuentro. Romanos capítulo 8 dice lo siguiente. Ahora, pues, ninguna condenación hay. ¿Para quién? Para los que están en Cristo Jesús. ¿Entiendes? No hay condenación para nosotros. No hay condenación. Ahora, pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. O sea, si tú estás en Cristo, no hay una condenación. No hay condenación. ¡Wow! El mundo te puede condenar. La gente te condena. La gente te puede decir cualquier cosa. Pero cuando tú sabes que estás en Cristo Jesús, cuando tú sabes que la palabra de Dios mora dentro de tu corazón, puedes leer este pasaje. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Por eso, hermano, vemos nosotros cómo Dios le da una advertencia a Nínive, y Nínive, que alcanzó la misericordia de Dios, después se volvió a su mal camino. Quizás tuvo prueba, quizás cuando se volvieron a Cristo, su riqueza no crecieron, porque ellos en su poderío conquistaban naciones, adquirían riquezas y eran poderosos por eso. Pero cuando se convirtieron a Dios, cuando aceptaron y con arrepentimiento se volvieron a Dios, ya no podían hacer la maldad que hacían antes. Ya no podían robar.
ya no podían ser sanguinarios, opresores. No, tenían que ser benevolentes. Todo lo contrario, en vez de saquear a Judá, tenían que ayudarlos. Porque ya vivían una vida como cristianos. Y su economía quizás no fue la misma. Porque lo de Dios no depende de las riquezas. ¿Entiendes? Lo de Dios depende de tu perseverancia. Porque Dios no tiene nada que ver con este siglo. Porque Jesús dijo, este no es mi mundo. Este no es mi lugar. Si yo fuera de aquí, mis seguidores pelearían por mí. Pero yo no soy de acá. Si usted se va al libro de Mateo, cuando el Señor ora por sus discípulos, cuando Él dice, Señor, los que están en el mundo, tú me los diste, yo los libré mientras yo estaba aquí. Pero ahora te ruego por ellos, porque ellos están en el mundo, pero no son del mundo, aleluya. Tú no eres del mundo, nosotros estamos de pasado aquí. Nuestra vida no depende del sistema mundano. Nuestra vida depende de Dios. ¿Lo entiendes? Entonces, cuando Nínive dependía de su poderío, de su crueldad, de todo, entonces se convirtió en Dios y ya no podían actuar como actuaban antes. Porque ahora se habían convertido. Y eso les produjo a ellos, quizás que ya no tenían o no les llegaba tanta riqueza, porque ya no hacían lo que hacían antes. Y pasados los siglos, los hombres, al ver eso, posiblemente estoy haciendo un drama así, se volvieron a su mal camino. A robar, a matar, a destruir. Por eso que dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. O sea, cuando tú conoces al Señor, cuando tú puedes abrir tu corazón y vivir una vida como hijo de Dios, no de labios, sino de corazón. ¿Quién gobierna tu vida? Es el Espíritu. Y el Espíritu te libera de la ley del pecado. ¿Por qué? Ahora, tú me puedes decir, pero ¿cómo sé yo si estoy viendo en el Espíritu o en la carne? Si tú lees más abajo, dice, el verso 5 del capítulo 8 de Romanos dice, porque los que son de la carne, este es el sello, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Aleluya. Pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y es paz. Aleluya. Qué hermoso. Qué glorioso, hermano. Qué maravilloso. Santo es el Señor. Ahora, Dios manifiesta su justicia a través de la destrucción de Nínive. Pero decíamos que esta justicia divina manifestada sobre la ciudad de Nínive por su pecado vino a ser consolación para el pueblo de Dios. Porque Nínive tenía oprimido a Judá, oprimido a todos los pueblos, a las naciones que le rodeaban, porque era un pueblo sanguinario y poderoso, tenían un gran ejército. Pero cuando Dios o cuando se opone a los principios de Dios, por muy poderosos que sean, por mucha economía que tengan, no pueden contra el justo juicio divino de Dios. Por eso, amados del Señor,
La enseñanza es volvernos a Él. La enseñanza es que Dios no contenderá su espíritu con el hombre para siempre. Dios nos da oportunidades. Dios quiere mostrar en ti su poder para que la gloria de Él sea manifestada al mundo. Decimos y termino con esto. Nosotros fuimos creados para manifestar la gloria de Dios. Por ende, necesitamos verdaderamente convertirnos en hijos verdaderos, temerosos, que honremos a Dios en todo lo que podamos hacer en esta vida. Por eso, hermanos, Dios quiere compromiso con nosotros, con Él. Que tengamos compromiso con Dios, que nos comprometamos de una o de otra manera a predicar este evangelio de salvación. Pero para poder predicar este evangelio, tiene que estar primero en tu vida. Para que tú puedas entregar una palabra que transforme la vida de los demás, esa palabra primeramente tiene que transformar tu vida. ¿Para qué? Para que pueda ser manifiesta en la vida de aquellos que la necesitan. Por eso, iglesia amada, te invito para que seas parte de esto glorioso que Dios quiere hacer. Unirnos en un solo espíritu. No importa que estemos a distancia, pero si nos unimos con un solo propósito, de que nuestra vida sea consagrada para Él, y que la palabra de Dios sea llegada a distintos puntos y lugares a través de las redes sociales, seamos también una bendición. Seamos parte de este proyecto, seamos parte de lo que Dios quiere hacer en cada uno de nosotros. Amado, Dios en su amor se manifiesta con esperanza. Vuelvo a decir, el juicio de Dios sobre Nínive también proporciona un modelo de esperanza para el futuro. Aunque Judá estaba siendo oprimido por el imperio poderoso, Nahum le asegura que Dios tiene el control y que el mal no prevalecerá para siempre. Yo no sé cuál es tu opresión. Yo quiero terminar con esto, porque quiero orar por ti, orar por el propósito. ¿Qué es lo que te tiene oprimido? ¿Qué es lo que está impidiéndote tener una verdadera actitud, un verdadero compromiso con Dios? ¿Cuál es el enemigo que te está oprimiendo? ¿Algún vicio? La droga, el alcohol, deudas, situaciones familiares, a lo mejor alguna herida de tu pasado, algún trauma de tu pasado. ¿Qué es lo que te oprime? ¿Cuál es el enemigo que está oprimiendo tu vida? Hay una esperanza en Dios. La justicia divina que Dios derramó sobre Nínive produjo consuelo, liberación, restauración para las otras naciones que habían sido oprimidas por la ciudad de Nínive, por los asirios. Entonces en esta noche Dios quiere darnos esa libertad. Hay cosas que me oprimen. Hay cosas que me han llevado muchas veces a decaer. Hay cosas que muchas veces me han llevado a alejarme, a no caminar, a no congregarme, a no participar de la obra de Dios. Pero en esta noche, si tú puedes confiar en Dios, si tú puedes creer en Dios, si tú puedes entender que esta justicia divina de Dios para nosotros produce consuelo. ¿Por qué?
Porque el Señor dice que Él nos afligió un tiempo. Él nos afligió, Él permitió. Dice, porque Jehová restaurará la gloria de Jacob como la gloria de Israel. Aunque los saqueadores los saquearon y estropearon sus mugrones, esto nos habla de la restauración que Dios promete para su pueblo. Aunque habían sido saqueados, aunque habían sido oprimidos, Dios restauraría su gloria y se levantaría una vez más. La destrucción de Nínive simboliza el triunfo de la justicia divina sobre la maldad, y este triunfo es una señal de la restauración futura que Dios promete para su pueblo. Para nosotros los creyentes es una promesa de restauración. Dice esto, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros se ha de manifestar. Fuimos oprimidos. Hemos sido quizás, hermano, de un momento oprimido, con problemas, con situaciones difíciles, pero el Señor nos dice por su palabra que Él, no importa el tiempo que nos haya afligido, pero ahora es tiempo de ser restaurado. Ahora es tiempo de una restauración en Dios. Nínive, vuelvo a decir, recibió misericordia en la predicación de Jonás. Se volvió, se arrepintió, se convirtió de su mal camino, de su rapiña. Pero al pasar el tiempo, al pasar un siglo, volvieron otra vez a su pecado. Y Dios manda al profeta Nahum y le advierte, ya va con una sentencia de destrucción, de muerte. Entonces Dios nos va a entender que la justicia divina sobre Nínive produce para el pueblo de Dios una restauración, un consuelo, porque eran oprimidos por los sirios. Y cuando los sirios fueron destruidos, entonces se sacó el yugo que los oprimía. Ese yugo que oprimía al pueblo de Dios. Aleluya. Por eso que el mensaje de Nahum ofrece un poderoso consuelo a los oprimidos, recordándole que Dios no se ha olvidado de su sufrimiento y que su justicia prevalecerá. Aunque Nínive era un imperio fuerte y malvado, Dios traería juicio sobre ello, liberando a su pueblo de la opresión y restauración, y restaurando su gloria. Por eso decimos, ¿cuál es lo que te está oprimiendo tantos años? Viviendo dentro de la iglesia, dentro del evangelio, en una fe a lo mejor que no ha tenido esa fuerza de ser liberado de tu opresión. Hay hermanos dentro de la iglesia que por años viven oprimidos por alguna circunstancia, por alguna situación, pero Dios te dice en esta noche que Él, no importa cuál grande sea tu problema, no importa cuál grande sea la situación que te ha estado oprimiendo durante años, durante tiempo, el Señor te dice en esta noche, si tú puedes creer a su palabra, aleluya, Él te dará liberación, Él te dará restauración, Él mostrará, restaurará su gloria sobre tu vida, porque Él es Dios soberano, poderoso, que tiene el control sobre toda la humanidad. Aleluya. Roma, sí, Rama, Hondo, Roma. Aleluya. Hay poder en la sangre de Jesús. Puedes creer a la palabra de Dios. Podemos confiar en la justicia divina. Incluso, aleluya, cuando enfrentamos injusticia en nuestra vida. ¿Cuántos son los que te han oprimido? Muchos están sufriendo injusticia en su trabajo. Injusticia a lo mejor en su familia. Despreciado, calumniado. Pero el Señor es nuestro refugio. Él es el refugio para los oprimidos.
podemos tener seguridad que Él nos traerá la justicia y restauración. Necesitamos entender este principio, que no importa cuál grande sea tu enemigo, que no importa cuál grande sea tu gigante, que no importa cuál grande sea tu desierto, que no importa lo que estés pasando, cuál grande tú lo puedas ver, pero si confiamos en Dios, Él en esta noche hará misericordia. Si tú te arrepientes, si te conviertes, si reconoces la causa de tu dolor, porque todo tiene una causa. Jonás se había huido y sufrió la consecuencia de su desobediencia. Muchas veces nosotros, hermanos, estamos en desobediencia delante de Dios. Y al estar en desobediencia delante de Dios, sufrimos la opresión del enemigo. El pecado trae enfermedad. Las consecuencias de nuestro pecado trae enfermedades a nuestro cuerpo. Pero hoy día, esta noche, el Señor quiere liberarnos, porque es una palabra de Dios, es una palabra profética, es una palabra que debemos entender que la justicia divina de Dios va a producir consuelo, liberación y restauración en tu vida. Por eso, si tienes algún problema judicial, si tienes algún problema con alguien, si hay algo, hermano amado, que está oprimiéndote, porque el pueblo de Dios estaba oprimido por los asirios, el pueblo de Dios estaba atormentado. Dios te dice en esta noche que no importa cuál sea lo que te está oprimiendo, si tú puedes creer en esta noche, Dios va a declarar sobre ti una liberación, una restauración. Dios hará en tu vida cosas nuevas. Dios hará en ti cumplir el propósito para lo cual tú fuiste llamado, pero para ello tú tienes que volverte al Señor. Por eso que nos hablaba en el libro de Sofonía: meditad, oh congregación, meditad antes que venga el día de la ira del Señor. Viene ese día, hermano. Vuelvo a decir, el evangelio no es una costumbre de estar dentro de una iglesia. El evangelio no es, hermano, una cosa suave que podemos palmearle la espalda a los hermanos para que no se vayan de la iglesia. No, es predicar la verdad. Cristo viene, y en nuestra condición, si no hay humildad, si no hay temor de Dios, si no nos apartamos del pecado, del odio, de la ira, de la contienda, de los celos, de la envidia, de la altanería, si no nos apartamos de las cosas de este mundo, no vamos a entrar en el reino. Yo quiero que todos entremos en el reino. Es mi deseo que muchos sean salvos para la gloria de Dios. Pero necesitamos tomar conciencia de quiénes somos delante del Señor. No contenderá para siempre mi espíritu con el hombre. Tomemos de conciencia que si el Señor viniera esta noche por ti, si el Señor viniera esta noche, ¿te irías realmente con Él? ¿Nos iríamos con Él? ¿Estamos libres? ¿Estamos, hermano, entregando nuestra vida a Dios? ¿Estamos siendo dirigidos por el Espíritu o por la carne? ¿Cuál es nuestra vida? ¿Cuál es tu condición? ¿Cuál es mi condición delante de Dios? Si el Señor viniera esta noche por ti, ¿cuál es mi condición? ¿Cuál es tu condición? Meditad en vuestro camino, paraos en el camino y mirar cuál es la senda. Aleluya. Es tiempo de reflexionar. Es tiempo de dejar de jugar al evangélico. Es tiempo de dejar de andar para allá y para acá, para todos lados, sin tener un fundamento, sin tener una convicción, sin tener una seguridad de quién eres en Cristo Jesús. Tú eres un hijo de Dios, una hija de Dios, un siervo de Dios, que debe estar fundamentado, hermano, en lo que Dios ha puesto en tu corazón. No, como dice Pablo, no dejándonos llevar por doctrina, como por doquier, hermano.
Hay un fundamento y este fundamento es Cristo. Es la roca que es revelado a través de su palabra. La palabra no es solo para enseñar a los demás. La palabra de Dios es para que tú examines tu corazón, para que yo examine mi vida a través de ella y pueda, hermano, arreglar mi condición, arrepentirme, convertirme, volverme a Dios, entregar mi vida a Dios, para que la gloria de Dios sea manifestada dentro de ti. Y donde quiera que tú vayas, la gloria de Dios se manifieste en tus hechos, en tu actitud, en tus palabras. Necesitamos verdaderos cristianos que estén dispuestos a morir para vivir en Cristo. Que el Señor les bendiga. Es maravilloso, hermano. Y podíamos hablar toda la noche. Pero hay una promesa de Dios esta noche. ¿Cuál es lo que te está oprimiendo? Lo que te tiene oprimido. Preséntaselo delante del Señor. No lo escribas ahí, no. Preséntaselo delante de Dios, porque Dios conoce tu corazón. Pero si tú puedes creer que el Dios que libró a su pueblo te puede librar a ti esta noche, entonces confiésalo y dale gracias. Gracias, Señor, por la liberación que me da. Gracias, Señor, por la restauración en mi vida. Haz, Señor, que tu presencia more en mí. Yo quiero ser un verdadero hijo de Dios, lavado, redimido por su sangre gloriosa. Que la presencia del Espíritu Santo sea quien te gobierne, no el conocimiento. Porque el conocimiento sin Espíritu no es nada, no es nada. La presencia de Dios en ti hará y producirá cambios que transformarán tu vida y a los que están contigo. Amén. Gloria al Señor. Vamos a orar. Amén. Vamos a orar. Presenta tu vida delante del Señor. Presenta tu opresión. Señor, a mí me oprime esto. Señor, tengo este problema que me ha oprimido por años, pero esta noche tú me das una palabra, Señor, y yo creo a tu palabra, así como liberas al pueblo, a tu pueblo también me liberarás a mí esta noche. Créelo, decláralo. No te olvides que el Espíritu Santo de Dios se mueve en la declaración de tu palabra. Amén. Será el próximo tema que vamos a predicar. Amén. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús. Aleluya. Aleluya. Oh, presencia gloriosa. En esta noche, Señor, nos presentamos delante de ti. Y a través de esta tu palabra, una palabra declarada, una palabra que nos dice que tú tienes el control. Tú eres el soberano, el poderoso. No hay enemigo, aunque tenga poder, riqueza, aunque sea fuerte. Pero ante tu justicia, Señor, no hay quien prevalezca. Por eso, Padre, cualquiera sea la situación que mis hermanos o aquellos que van a ver este video, a escucharlo, estén sintiendo alguna opresión de enfermedad, o alguna opresión de dedo, alguna opresión en su familia, alguna opresión de juicio, cualquiera sea, Señor, la opresión que esté, Padre eterno, pasando, Señor amado, cada uno de tus hijos, cualquiera, en esta noche, por tu palabra, porque tú eres el que da liberación, tú eres el que tiene el poder y la autoridad, Padre, para cambiar el destino de tu pueblo. Había un pueblo oprimido por los sirios, pero usted cambió el destino de ellos a través de tu justicia divina. Padre, aquellos que por tiempo están clamando por una justicia, aquellos que por tiempo han estado sufriendo la injusticia del mundo, del hombre, la opresión del enemigo, ya sea en vicios, en drogas, en alcohol, en prostitución, en pobreza. Padre, aquellos que han sido oprimidos por años con algún problema, con alguna situación, que no han podido, Señor, hijos en la droga. Aleluya. Familias destruidas.
Oh Señor, por tu palabra, por esta palabra poderosa, y en el nombre glorioso de tu Hijo amado Jesús, declaramos, Señor, para aquellos que creen, Señor, que tú das liberación. Señor, que tú abres esas puertas que están cerradas. Señor, que tú das sanidad a esas enfermedades que por años han estado oprimiendo la vida de tu pueblo. Que tú harás justicia, Señor, sobre aquellos que han recibido injusticia en esta vida. Padre, aquellos que pueden creer a tu palabra, reciben en esta hora, en el poder de tu nombre, Jesús, restauración, liberación, sanidad. Padre, en el nombre de Jesús. Aleluya. Oh Señor, aleluya. Padre, oro por la vida de Leonardo. Señor, que en esta noche va a ser, Señor, bendito, intervenido ahí en el hospital. Padre, toma las manos de esos médicos, Señor, para que puedan hacer esa operación. Padre, lo declaramos. Señor, todo eso que por años le ha oprimido en su cuerpo, en esta noche tú lo liberas para tu gloria. Tú puedes hacerlo, Padre. Tú puedes hacer que eso salga antes de, para tu gloria. Tú lo puedes hacer, como lo has hecho con tu hija Jimena. Padre, como lo has hecho con muchos de tus hijos. Oro por la vida de Francisco. Señor, oro para que tú puedas liberarle, Señor. Que tú puedas hacer en su vida tu voluntad. Tú puedes darle vida, como puedes darle descanso. Oro por la vida de Aurora. Gracias, Señor, porque ella ha creído en ti. Gracias, Señor, porque ella ha puesto su esperanza en ti. Gracias, Señor, porque la has hecho una mujer fuerte. Señor, para sobrellevar todo lo que ella ha tenido que sobrellevar con su esposo. Gracias, porque usted le provee. Gracias, porque la tienes tomada de tu mano. Gracias, porque ella puede declarar, Señor, que tú estás con ella. Ahora, Padre, en el nombre de Jesús, permite, Señor, que el Espíritu Santo revele a Jesús dentro de su vida, para que alcance también esa liberación en su vida espiritual. Gracias por sus hijos. Oro por la vida de cada uno, Señor, de aquellos que te claman. Padre, declaro en esta hora por tu palabra que tú harás justicia y darás liberación a los oprimidos. Lo dice tu palabra. Gracias, Señor, pero nos pide que nos volvamos a ti, que nos volvamos de nuestro mal camino, que nos convirtamos a ti para alcanzar tu justicia. Padre, gracias, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga. Amén, Iglesia de Cristo. Aleluya. Gloria al Señor. Mañana Daniel cumplirá 26 años por misericordia de Dios. 4 de agosto. Amén. Les deseamos ahí un feliz cumpleaños, Daniel. Sí. Dios te bendiga junto al siervo César. Bendiciones para ustedes. Cristo en mí, la esperanza de gloria. Amén. Rogelio, saludo también ahí para Concepción. Dios te bendiga, Rogelio. Hemos saludado también ahí a Aurora, ¿verdad? Aleluya, gloria al Señor. Sean todos bendecidos en el nombre del Señor. Bien amados del Señor, que Dios les bendiga. Aleluya, hermana Areli, Dios te bendiga también, junto a Alexis, junto a toda la familia, muchas bendiciones. Estaremos unos días más aquí en Casablanca, Dios mediante. Y por voluntad de Dios, bueno, Dios ha sido misericordioso y nos ha dado esta bendición de poder estar acá. Así que, bueno, mientras estemos acá, Dios permita también bendecir al pueblo de Dios. Amén, la Iglesia de Cristo. Amén. Cualquier cosita, estamos ahí con el teléfono, pueden llamarnos para orar, amados por la Iglesia. Dios les bendiga, tengan todos muy buenas noches.